Muy buenos días. Hoy vamos a leer acerca de aquel pan que no engorda. Y no estoy promoviendo Herbalife o ningún otro tipo de producto. Pero vamos a leer lo que dijo Jesús. Hoy nos toca el capítulo 6 del libro de San Juan. Y en el capítulo 6 de San Juan, Jesús habla que es el pan de vida. El pan de vida. Y vamos a leer porque este capítulo está muy largo, entonces vamos a comenzar la lectura. Y antes de hacerlo, vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por la oportunidad de respirar, de empezar, de hacer, de crear. Ayúdanos, por favor, a que podamos caminar contigo, pensar en ti y que sea un día de gozo, por favor. Gracias por tus cuidados y bendiciones. Gracias, Señor. Pedimos pues tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice así, capítulo 6, San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido con él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Ya te iba a decir aquí, este cuate ya casi cree, pero le faltó. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Observa que los prueba, les comenta, les presenta el problema, y ellos, aquí la respuesta es fácil. Aquí es como cuando en la iglesia de niño te dan clasecitas, la respuesta correcta siempre es Jesús. Esa es la respuesta correcta. Aquí los discípulos les presenta el problema y les dice, es así. Les puede decir, ¿quién podrá ayudarnos? Eso es lo que le está diciendo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y no es el Chapulín Colorado. Aquí la respuesta era fácil, era: Señor Jesús, tú nos puedes ayudar. Tú eres el único que nos puede ayudar. Y no lo entendieron. Finalmente creo que Jesús dice: olvídenlo ya, olvídenlo. Yo me encargo. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No permitió que lo hicieran rey. No estamos en nuestra mente, pero hubiera sido padrísimo. No, porque entonces no se hubiese cumplido. Ellos lo hubiesen puesto ahí como rey. ¿Qué rey? No. Aquí era venir y pagar por nuestros pecados. Ese era el propósito. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. A veces en la oscuridad, lo chido es saber que Jesús está ahí, que Dios está ahí. Porque a veces da miedo. Pero tenemos que tener la seguridad de que es Dios
Dios está en todas partes y está con nosotros. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Esta es la clave de todo el capítulo. Si notas, antes de esto está alimentando a los 5,000 y ahora él dice: yo soy el pan que viene del cielo. Esto es referencia a maná porque eso se esperaba, ¿va? Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Aquí no crean que es solamente unas palabras como pareciera que solamente las dicen, tienen sentido sus palabras, es como decir: este es el vecino, es hijo, o sea, no llegó del cielo porque vimos que su mamá estaba embarazada. No lo dicen de esa manera. Es más peor, dijeran por ahí. Es diferente porque lo están diciendo en manera que lo hacen de menos. Si este es el de la mala famita, el que su mamá salió embarazada y no sabemos, en realidad dicen que José, pero están en realidad hablando, lo hacen en una forma despectiva, totalmente. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto es, ahí, el versículo 48 es la clave o el mensaje principal de este capítulo. Porque recuerden, al principio estaba dando de comer, alimentando a los 5,000, y ahora aquí está argumentando. Ustedes no necesitan otra comida, y no habla totalmente de lo físico, es de lo espiritual. No necesitan otra cosa para calmar su ansiedad, para calmar el estrés, para calmar esa situación que pasa por tu mente. No necesitas otra cosa, solamente una cosa: a Cristo, porque yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Recuerden dónde está hablándolo. Está hablando en la iglesia, está con los maestros, está hablando teológicamente, en un sentido, en una plataforma teológica está Jesús hablando. Y aquí entonces habla acerca de su cuerpo, que va a ser muerto, y su sangre que va a ser derramada. Su cuerpo sacrificado y su sangre derramada como un cordero. ¿Va? Aquí está tomando el lenguaje completamente de un cordero, así como se hacían sacrificios en aquellos tiempos. Mataban al cordero, la sangre se echaba al velo para el perdón de los pecados, y la carne se cocía y se comía. Aquí habla de eso. Para nosotros es en el sentido espiritual, aceptar a Jesús, comer el pan de vida. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Dónde está ese pan de vida ahorita? ¿Qué nos da vida? Ahorita respondemos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nos gusta ir donde hay popularidad. El otro lado no nos gusta mucho. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Qué hermosas palabras. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Quisiera responder a la preguntita que hice. ¿Cuál es ese pan de vida? ¿Qué sería hoy en día el pan que nos puede dar vida? Es sencilla, es la palabra. Si tú lees el Salmo 119, allí habla como la Biblia, como el pan que nos permite vivir. Porque este nos va a permitir vivir espiritualmente. Tú dices, no necesito leer esto para vivir. Cada vez me doy cuenta que la Biblia es necesaria para vivir, porque la Biblia trae paz, la Biblia trae consuelo, la Biblia trae esperanza. Y hay quienes nos sumergimos en ver películas todo el día, y hay quienes nos sumergimos en el trabajo todo el día, y quienes nos sumergimos en dinero todo el día, y quienes nos sumergimos en drogas todo el día o en alcoholismo todo el día, tratando de suplir esta necesidad que hay y no la encuentras. No hay. Ahí no está. Aquí está. Esto calma ansiedad, esto calma enojo, esto da paz.
Y esto da vida. Quiero leerte este versículo que es mi favorito quizá o de mis favoritos. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. He vivido muchas experiencias, he tenido muchas cosas. La mejor de ellas es tomar un momento cuando quizá ande pasando por situaciones difíciles. Y aún sin situaciones difíciles. Pasar un momento y escudriñar la palabra y escuchar su voz. Lo mejor que puede haber. Lo mejor. Por eso para vivir, para de verdad vivir, no existir, para de verdad vivir, necesitamos escudriñar la palabra, la vida. Tú me dices, pero es que te estás volviendo muy fanático. Pero es que pues si hacemos yoga todos los días y nos metemos a esos de autoayuda todos los días y todas esas cosas, está bien y respeto, está padre. Y meterte a los videojuegos está bien y ver películas está bien y haz lo que quieras, está bien. Pero de verdad que nada se compara con la Biblia. No solamente porque da tranquilidad, sino porque a través de ella el Dios Todopoderoso, tu Creador, te habla. Y eso no tiene precio. No tiene precio. Lo mejor de todo, al leer la Biblia, no subes de peso. Que Dios te bendiga y que el día de hoy puedas tomar un momento y escudriñar la palabra para escuchar la voz de tu Padre, la voz de tu Dios, la voz de aquel que te ama y que dio su vida por ti. Porque Él, dice la Escritura, Él es el pan de vida. Él es el pan que da vida. Que Dios te bendiga. Hasta luego.